Hola, contestaremos las páginas 123 a la 127 de Español Segundo Grado. Te invito a que te suscribas al canal, me regales el like y compartas este video. En la página 123 te dice tiempo de leer mi libro de lecturas. Localiza el texto que leerá la maestra o tu maestro y sigue la lectura mientras escuchas. Porque posteriormente, de acuerdo a lo que lea tu maestra, vas a comentar y a responder estas preguntas. Si te lo dejan de tarea, pídele ayuda a tu mamá para que ella lea y tú estés a un lado de ella siguiendo la lectura. Por dar un ejemplo, yo voy a seleccionar la lectura Los mocos que se encuentran en tu libro de lecturas de segundo grado. Dice, los mocos. Los mocos son los mejores amigos del cuerpo humano. Impiden que el polvo, los virus, las bacterias y los insectos, entre otros, se metan a nuestro organismo y nos causen enfermedades. Además, los mocos sirven para recubrir las paredes internas del estómago e impedir que el jugo gástrico las destruya. Los pulmones también producen mocos llamados flemas. Juan, Tonda y Julieta Fierro. Entonces ahora contestaremos la primera pregunta. ¿De qué trata? La lectura que se leyó, en mi caso, habla sobre lo útil que son los mocos que produce tu cuerpo. ¿Qué fue lo que aprendiste de la lectura que tú leíste? En mi caso, yo aprendí que los mocos que produce nuestro cuerpo son útiles, unos para protegernos de bacterias o virus, como los mocos de la nariz, y otros mocos se usan para que el cuerpo funcione muy bien en el caso de las mucosidades que se encuentran recubriendo el estómago. En la página 124 te dice ideas para escribir mejor, con R o con R. Escucha la lectura que hará el maestro, escribe las letras que faltan, haciendo referencia a esta lectura, y si tienes dudas, revisa las palabras que están en negritas. Aquí lo que tienes que hacer es ir llenando si lleva una R o si lleva doble R las siguientes palabras. Rosario. Era la primavera cuando Rosario Montesinos, oprimida por tanta cercanía del cielo, marchó corriendo rumbo al mar. Renunció a las rocosas alturas de las rígidas cordilleras y se arrojó en la blandura arenosa de los médanos playeros. Continuando con el llenado de los espacios, si es R o doble R, vamos a seguir leyendo. Dejó que las frescas olas de la orilla acariciaran su cara y arroparan su cuerpo. En ese momento deseó llamarse Sirenia y sumergirse rápidamente en las llanuras coralinas de la profundidad marina. Así es que aquí te dejo cómo irían las R's o en qué posición se deben de poner. Escribe 3 palabras en las que el sonido de la R sea parecido al de renunció o corriendo. Entonces, según mi perspectiva, yo pongo la palabra recurrió, receta y chorreando. Recurrió suena bastante a corriendo, mira, ri, suena bastante a recurrió. O chorreando también suena parecido a corriendo en el sentido de el uso de la doble R. Y receta suena a un sonido parecido al de la palabra renunció. Acá te dice que escribas 3 palabras en la que el sonido de la R sea parecido a la palabra de orilla. Así es que, según mi perspectiva, yo seleccioné la palabra perilla, cerilla o caretilla. Recuerda que tus respuestas van a ser muy diferentes porque tu perspectiva o lo que te diga tu maestra cambia, así es que tus respuestas cambiarán. En la página 125 escribimos y compartimos cuentos. Actividad número 1.
Hacemos la primera versión. Escribe la primera versión del cuento. Utiliza las frases y palabras que se parecen a las que usan los otros cuentos. Recuerda que en lecciones anteriores se utilizaron o te recomendaron este tipo de frases. Había una vez, por qué, y colorín colorado, etc. Así es que aquí te recomiendan que cuando estés haciendo tu cuento utilices este tipo de frases. En el punto 2 te dice que describas los lugares, objetos y personajes. Incluye diálogos de los personajes para mostrar qué dicen y qué piensan. Es decir, que cuando tú estés escribiendo tu cuento, no olvides decir cómo es el malvado del cuento, qué aspecto tiene o cómo son los protagonistas, si son niños, si es un superhéroe, descríbelo muy bien. Así es que yo aquí te traigo un ejemplo de mi cuento. Resulta que empiezo con era una vez, o tal vez pude haber dicho érase una vez, o tal vez hace mucho tiempo, dependiendo de cómo inicie el cuento. Entonces mi cuento dice que era una vez dos niños que se encontraban haciendo un juego y decidieron jugar adentro de una casa embrujada. Si te das cuenta, aquí ya estoy empezando a describir cómo es el lugar donde va a surgir mi cuento. Estoy diciendo que es una casa embrujada. Evaristo dijo a Juanita, entremos, juguemos en la casa que dicen que está o que es embrujada, veamos si hay fantasmas. Esto lo dijo Evaristo, haciendo ilusión de que es uno de mis personajes. Pero, si pasa algo, bueno, entremos, comentó Juanita. Si te das cuenta, ya apareció otro integrante de mi cuento, Juanita. Entonces tú vas a ir formando tu cuento describiendo cómo es el lugar donde está pasando, así como los personajes, tanto los personajes principales como los malos de tu cuento. En la página 126, en la actividad 2 te dice que revisamos la primera versión, haciendo referencia de hay que revisar cómo vas escribiendo tu cuento. Revisa el cuento. Primera pregunta. Así es que nos traemos nuestro cuento que llevamos. ¿Explicaste cómo es el lugar donde ocurre la historia? En mi caso, sí lo expliqué. Digo que mi cuento ocurre en una casa embrujada. Así es que tus respuestas en esta parte van a ir cambiando porque tu cuento es diferente. Tienes que decir en dónde pues está ocurriendo o dónde está surgiendo la historia de tu cuento. En la siguiente pregunta te dice que describiste cómo son los personajes y yo respondo que sí. Comento que son dos niños y menciono sus nombres, así como los fantasmas que participan en la historia. Siguiente pregunta que yo estoy contestando de acuerdo a mi cuento. Recuerda que tú vas a contestar de acuerdo al cuento que estás escribiendo. Pusiste algunos diálogos entre ellos y sí pongo dos diálogos, mira en la parte de acá, donde dice que Evaristo dice, entremos, juguemos en la casa que dicen que está embrujada y veamos si hay fantasmas. Esto lo dijo Evaristo y también pongo otro diálogo donde dice, pero si pasa algo, bueno, entremos, comenta Juanita. Entonces sí pongo diálogos tanto de Evaristo, el niño, como de Juanita, que es la niña. La siguiente pregunta es, ¿marcaste los diálogos con guiones? Y mi respuesta es que no lo hice. Es decir, que cuando está hablando Evaristo, debía haber puesto aquí un guión para indicar que está hablando un personaje. Siguiendo con las preguntas, te dice que si usaste expresiones como las que se usan en los cuentos, por ejemplo, érase una vez, colorín colorado, este cuento ha terminado. Así es que nuevamente me traigo mi cuento y contesto que sí utilicé algunas expresiones como érase una vez y también usé al darse cuenta, que es otra expresión que usan en el cuento. Mira, al darse cuenta aquí lo puse y aquí érase una vez, o bueno,
intenté poner érase una vez. Así es que aquí nuevamente te hacen la recomendación que utilices expresiones que se usan en los cuentos cuando estés escribiendo tu cuento. Posteriormente aquí te preguntan que si usaste signos de interrogación o de admiración. Y mi respuesta, de acuerdo a mi cuento, yo dije que no realicé ninguna pregunta en mi cuento, por eso no utilicé signos de interrogación y tampoco utilicé signos de admiración. Le pusiste título y resulta que no se me olvidó hacerlo, ponerle el título, pero voy a ponerle aquí el título. Recuerda que el título va en la parte de arriba antes de escribir tu cuento. En la página 127 te dice que revises qué parte podrías cambiar para que tu cuento sea más interesante, que sea claro o divertido, y escribe la segunda versión de tu cuento. Así es que le hice algunas modificaciones a mi cuento, como ponerle el título y también le aumenté un poco más. Todavía no lo termino, pero ya le estoy escribiendo para que me quede bien padre. Así, del mismo modo, recuerda cambiarle todos estos detalles que encontraste, que no concuerdan, para que tu cuento quede bien padrísimo. La actividad 3 te dice que leamos el cuento de un compañero. Si te lo dejan, pues de tarea, pídele a tu mamá que te dé su punto de vista, o bien si tu mamá también está haciendo su cuento, intercambien los cuentos. Porque aquí te dice que lo intercambies el cuento y los lean. Aquí vas a intercambiarlo, como te comentaba, el cuento con otro compañero. O bien, si te lo dejan de tarea, pídele a tu mamá que lea tu cuento para que veas cómo va el progreso o cómo quedó el cuento. ¿De qué trata el cuento de tu amigo?, te preguntan aquí. De acuerdo a mi grupo, el cuento de mi compañero trata de una víbora muy, pero muy venenosa. Luego te preguntan quiénes son los personajes. En el caso del cuento de mi amigo, son el cazador, una princesa, un príncipe, un niño, entre otros, porque mi compañero le puso un montón de personajes. Y luego acá te preguntan cuál es la parte más emocionante del cuento de tu amigo. Resulta que mi amigo, su parte más interesante o emocionante es cuando las víboras muerden al cazador y por poco pierde la vida y no podía salvar a la princesa. ¿Por qué termina así? Resulta que yo le pregunté a mi compañero que por qué terminaba así su cuento y me dijo que era un final fabuloso, que era el indicado. Así que cuando tú estés en tu escuela, pregúntale a tu compañero por qué termina así el cuento. Y si te lo dejan de tarea, pregúntate a ti mismo por qué es que termina así tu cuento y escríbelo. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido toda la información. No olvides compartir el video, regalarme ese like y nos vemos bien prontito en el próximo videito. Y suscríbete.